vamos a tratar el tema del ITEVI, de la unificación. Hubo cambio también en la tasa. Hubo cambio de unificación del 16 al 18%. Vigente en la ley anterior, había dos tasas diferenciadas del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que era una tasa general de un 18 y una tasa diferenciada de un 16, que abarcaba específicamente 13 productos y sus derivados, entre ellos el café, el azúcar, el aceite, el yogur, el chocolate, entre otros. Vamos a hablar ahora sobre una ley que está en el tapete, que aunque no es parte de la reforma, la ley 3026, sí ha estado en debate desde mucho antes de la reforma. Exacto. Que es la ley de residuos sólidos. Sólidos. Y otros costos que afectan directamente al colmado, el tema de la transacción bancaria del punto 15 al punto 20. Sí. Nuestro colmado van a tener un costo adicional de 704 pesos. Porque ves como un conflicto que sucede a miles de kilómetros de distancia de nosotros, impacta a nuestros bolsillos. O sea, a veces la gente oye en la casa, por ejemplo, tú pones la noticia y tus hijos o tu esposa o los miembros de la casa dicen, tú no escuchas noticias porque eso es lo que me tiene nervioso, loco. Saludos, Angel Fortuna. Kelvin Encarnación. Bienvenido a su espacio, Pulso del Planeta. En el episodio anterior estuvimos comentando los beneficios de la ley 3026 y su impacto en la microempresa, la famosa reforma fiscal. Ahí mencionamos el tema de que las microempresas ya no iban a pagar anticipo y la pyme iban a pagar 3 veces al año. La pequeña iba a pagar 3 veces al año. Mencionamos el tema también para la microempresa de la disminución gradual de 2% del pago de garantía. La garantía mobiliaria, que eso es muy importante. Que es un tema muy importante. Y la eliminación de la constitución de compañías del 1% del valor de los activos. Entonces, estuvimos resumiendo sobre las nuevas cargas y gravanas que las microempresas van a tener. Hablamos del impuesto, que pasaba de 0.15 a 0.20, que afectaba lo que son las utilidades de las empresas. Y mencionamos que no era un impuesto, pero era una nueva carga, el tema de la retención de los servicios profesionales, que pasaba de 10% a 15%, que representaba un 50% de incremento en los costos de la microempresa. Que en la práctica, como establece la norma, no es un impuesto, pero en la práctica se convierte en un costo subyacente, sobre todo en el caso de las MIPYMES que no están formalizadas, porque todos no pueden aprovechar en estructura de costo y gasto es el costo de esas transacciones. Y es un tema de manejo de flujo de cash. Si voy a recibir menos dinero, pues yo lo que tengo que aumentar el costo para que me quede la disponibilidad que yo siempre he tenido presupuestada en mis servicios profesionales que cobro, en mis honorarios. Muy bien. En esta parte vamos a tratar el tema del ITEVI, de la unificación. Hubo cambio también en la tasa. Hubo cambio de unificación del 16 al 18%. Kelvin, ¿cuáles productos salieron afectados o sube la tasa del ITEVI del 16 al 18%? Sí, hay que especificar que hay unas... vigente en la ley anterior, había dos tasas diferenciadas del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que era una tasa general de un 18 y una tasa diferenciada de un 16, que abarcaba específicamente 13 productos y sus derivados, entre ellos el café, el azúcar, el aceite, el yogur, el chocolate, entre otros. Que dicho sea de paso, son productos sensibles de la canasta básica, Fíjate que el aceite es parte esencial de una canasta básica en una familia dominicana, y el chocolate muchas veces en la semana tú le haces un chocolate con pan a los muchachos y ya cenaron con eso, ¿entiendes?
Entonces, este va a ser impactado en un 2%. Ahora va a haber una tasa generalizada de todos los productos grabados con ITEVIS de un 18 para todos. Antes teníamos 16, como mencioné. O sea, que se unifican la tasa 18 de se unifican una tasa general de un 18 en todos los productos grabados con ITEVIS. Exactamente. Bueno, puntualizar que el ITEVIS en Centroamérica y en otros países se le llama IVA. Se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. Impuesto al Valor Agregado. Vamos a hablar ahora sobre una ley que está en el tapete, que aunque no es parte de la reforma, la ley 3026, sí ha estado en debate desde mucho antes de la reforma. Exacto. Sí. Que es la ley de residuos sólidos. Kelvin, ¿qué es de tu conocimiento? ¿Qué tú conoces de la ley de residuos sólidos? ¿En qué consiste la ley de residuos sólidos? Bueno, la ley de residuos sólidos sencillamente fue una ley que se aprobó en el 2020. Que busca crear un fondo para el manejo de los desechos sólidos que producen las empresas y las industrias de la República Dominicana. Fue una ley básicamente que surgió en medio de pandemia y la gente estaba preocupada más en salud que en saber si... Yo no me di cuenta, que yo siempre ando estudiando y curioseando los temas de tasas e impuestos. Yo no me di cuenta de la ley hasta que hice la declaración de ese periodo. O sea, que fue una ley que pasó y nadie se dio cuenta. Fácilmente ni siquiera los influencers que han estado muy mediáticos en estos temas se dieron cuenta. La ley de residuos sólidos le carga con un impuesto específico a las empresas en función del nivel de ingresos. Una empresa una microempresa por ejemplo, una microempresa de subsistencia con ingresos de 0 a 5 millones pagaba antes 500 pesos. Ahora fue subido a 3.000. De hecho, en la que se aprobó subió a 3.000. Y en la que se remodificó, que se reintrodujo de nuevo, que está en proceso de aprobación, se le subió 500 pesos más. O sea, una empresa de subsistencia de la que hablábamos en el episodio anterior, de 0 paga de 0 a 5 millones de ingresos anuales, pagaría 3.500 pesos. Bueno, tú dirás que son 3.500 pesos. Pero déjame decirte que la última modificación la subieron a 5.000. La subieron a 5.000. A 5.000. Es que la han modificado tantas veces. La de subsistencia va a pagar 5.000 pesos. O sea, que la microempresa de acumulación rápida va a pagar 6.000 pesos. Fíjate, interesante el dato, porque se ha modificado tantas veces en un periodo tan corto que yo me quedé desactualizado. Yo tenía que había subido 500 pesos, ahora fue 5.000. O sea, una empresa con solo hecho de tener un RNC, nuevamente va a tener que pagar al fisco o al Estado Dominicano 5.000 pesos. Sumado a eso, que si no tuvo operaciones, como la mayoría de las empresas, microempresas registradas o formalizadas, se registran como una SRL con un capital de 100.000 pesos. En sus declaraciones tendrán que transparentar siempre esos 100.000 pesos. De manera que no le van a pagar 1.000 pesos por impuesto a los activos y 5.000 por los residuos sólidos, aunque no hayan vendido un pincho. Ciertamente, en una era en que buscamos y deberíamos estimular la formalización, se han cargado una serie de costos que formalizarse hoy hay que pensarlo 2, no más de 2 o 3 veces, porque realmente no entiendo cuál es el camino, qué es lo que busca el Estado Dominicano. Déjame decirte un cálculo interesante que estuvimos haciendo. Según la clasificación de microempresas, y como ya tenemos un número de 275.950 microempresas formalizadas, y tenemos una clasificación de microempresas de 232.000 en función del número de ventas, el cálculo que estimamos es que el Estado Dominicano le va a sacar a las MIPYMES 1.678 millones de pesos. O sea que la nueva carga fiscal de la microempresa va a ser de 1.678 millones de pesos por el tema de la ley de residuos sólidos. Si nosotros nos ponemos a seguir haciendo estimaciones, como conversamos en episodios anteriores, la reforma no trae lo que ha pasado últimamente con el tema de los combustibles. Tú has podido ver lo que ha pasado desde el 28 de febrero de este año, donde Estados Unidos atacó a Irán, donde el precio del barril del petróleo se puso por encima de los $100. Recientemente estuvimos haciendo un cálculo de cuál es el costo que le va a tocar a la microempresa, porque el precio de los combustibles no se ha indexado. Sabemos que el Estado Dominicano
los combustibles, el impuesto a los combustibles, representan el 10% de sus ingresos. Exactamente en el 2025, 931 millones de pesos. Entonces, las microempresas tienen que consumir combustible. Sobre todo esos pequeños negocios de salones que hay en los barrios, que tienen que muchas veces con la tanda de apagones eléctrica. Fíjate, escúchame que te interrumpa. Fíjense cómo, por ejemplo, como en este podcast lo que busca es, por eso tiene el nombre de Pulso del Planeta. Porque ves como un conflicto que sucede a miles de kilómetros de distancia de nosotros, impacta a nuestros bolsillos. O sea, a veces la gente oye... en la casa, por ejemplo, tú pones la noticia y tus hijos o tu esposa o los miembros de la casa dicen, tú no escuchas noticias porque eso es lo que me tiene nervioso, loco. Realmente la noticia no es que usted se consuma todo el tiempo noticias, pero no podemos estar indiferentes ni ajenos a lo que pasa. Fíjese como un conflicto geopolítico que ocurre geopolítico internacional, que ocurre a miles de kilómetros de nosotros, ha impactado, por ejemplo, el salón de belleza del barrio. Que la esposa suya, si tiene urgencia que arreglarse el cabello, hacerse un peinado, pues como muchas veces no hay luz, tiene que usar la planta. Y esa planta tiene un consumo de combustible. Y eso encarece, de hecho, el costo de la mujer bella. O sea, en todo impacta estos temas globales. Ya el mundo, dice este periodista Thomas Friedman, que el mundo es plano. O sea, y enumeran una serie de elementos que han hecho que el mundo sea plano. Entre ellos, habla de la caída del muro de Berlín, el internet y todo eso. O sea, déjame llevarte con un dato interesante. El tema de los combustibles tiene un efecto directo en la microempresa. El tema de que hoy el precio del petróleo está alrededor de $70.41. Cuando inició el conflicto llegó, el 28 de febrero, llegaba a estar a 102, 104. Cuando el gobierno, el 13 de junio, decidió congelar el precio de los combustibles. Ustedes lo recuerdan, ¿no, verdad? Sí. Para no afectar el bolsillo y para evitar el tema de inflación. Los cálculos que estimamos es que por 90 días la microempresa tendrá una carga fiscal de 821.7 millones de pesos. Solamente por fijar el precio. Solamente por fijar el préstamo de combustible, que ustedes saben que se fijan con el precio de paridad de importación. Luego se le sumen las leyes que tiene el Estado, como la Valoren, que se cobra un 16%. La otra ley que le cobra un monto fijo de 75 pesos, y todo lo que es los transportistas y los agentes que intervienen en el sector, que tienen beneficios estimados, en el caso de la gasolina era de 25 pesos por una de las combustibles, en el caso de transportista 8, etcétera, etcétera. Yo traía un caso específico, porque nosotros nos hemos enfocado en las empresas formales, en el impacto de las ofertas formales. Pero el 1.300.000, 1.200.000 más o menos microempresas informales, me quise traer un caso específico del colmado. Es el ejemplo más básico. En todas las esquinas tenemos un colmado. Para hacer la estimación. Dice un amigo mío que si usted en el colmado de su barrio no le fían, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Según el dato de Ciuben y del Ministerio de Industria y Comercio, en República Dominicana hay 84.000 colmados. O sea que los colmados representan cerca del 8 o el 9% del tejido empresarial dominicano. O sea que los colmados distribuyen el 70% de los alimentos y los productos que consumimos los dominicanos. Y no solamente venden el 70%, sino que venden en el sector, en el barrio, el 50% de todo el consumo de los dominicanos. Cuando traímos el ejemplo del colmado, calculamos, hicimos una estimación del efecto que tendría la reforma específicamente en ello. Y los 13 productos que tú mencionabas ahorita, el café, el cacao, el yogur, que pasaban de una tasa de 16 al 18, va a hacer que cada colmado al mes tenga un costo promedio de 2.388 pesos. O sea que el presupuesto del colmado se incrementa el costo de 2.388, que es el cálculo que se tiene del subir el ITEVI más la inflación que eso genera por el tema de comercialización. En el caso del colmado, el ITEVI pasa a ser un costo final por parte un costo del producto, porque ellos no tienen el mecanismo que establece la ley de compensarse de la declaración de ITEVI. Exactamente. Y otros costos que afectan directamente al colmado, el tema de la transacción bancaria del punto 15 al punto 20. Sí.
Nuestro colmado van a tener un costo adicional de 704 pesos. O sea que cada colmado ya tú tienes que sumarle 704 pesos a su costo mensual para la operación por el tema del costo del ITEVIS. Y si le sumamos a eso la congelación de los 90 días del precio de los combustibles, tenemos que directamente cada colmado tiene un costo de alrededor de 4.600, 4.800 pesos. ¿Qué tú crees que ocasiona eso con el famoso fiado, Kelvin, en el sector? El hecho de que el costo de un colmadero suba con esta ley de reforma fiscal. Sí, realmente, definitivamente, el colmado va a traspasar esos costos a las familias precisamente del quintil más poseído de la República Dominicana, porque esa es la desventaja que tenemos los consumidores, que todos los costos que se producen en la cadena de comercialización y de producción de un bien o servicios recae directamente sobre el consumidor. Entonces, eso definitivamente eso va a tener un costo en el peso, en el bolsillo. Por eso nos te decimos que siempre sintonice este podcast, Pulso del Planeta, para que vea cómo las decisiones del gobierno y del Estado o que cualquier hecho que ocurra en cualquier parte del mundo afecta su bolsillo. Y hay que traerle estrategia a la gente de cómo defenderse también en un episodio más adelante, traerle recomendaciones y tips recomendaciones para que puedan hacer estericar el peso, que sea una parte fundamental de este espacio. Entonces, Kelvin, haciendo, como le dicen en mi pueblo, una compensación. O sea, poniendo como una balanza. Una balanza. De este lado ponemos, o cualquier lado, los beneficios que recibe el gobierno, que va a recibir el AMIPYMES, con la reforma fiscal, las facilidades, llamadas facilidades de compensación. Y por otro lado ponemos las cargas. Por aquí hablamos con el tema del anticipo, aquí en la compensación, y hablamos con el tema de quitar el 1% de formalización. Y el tema de la garantía. De la garantía hipotecaria también, que es un alivio, definitivamente. Exactamente. Y por otro lado, hablamos sobre las nuevas cargas, del 10 al 15% de los servicios profesionales, del punto 15 al 20% de la transferencia de cheque, retenciones también, del congelamiento de 90 días de los combustibles y de la ley de residuos sólidos, que ya hicimos un cálculo aproximado. Sí. ¿Cómo tú crees que esto va a aportar a que las empresas se formalicen o va a aportar más a la informalidad? Definitivamente, yo soy pro empresa y creo mucho en los emprendimientos. De hecho, la razón por la que surge este espacio para ser un orientador, un acompañador a todos los emprendedores. Ciertamente el Estado Dominicano debe procurar ir por la microempresa, pero no ir por la microempresa a sustraerle recursos económicos del bolsillo, sino ir por la microempresa a fortalecerla, acompañamiento técnico, financiamiento, porque es muy bonito, se dice que se cae financiamiento, ProMiPyme financia tantos miles de millones al año, pero ese impacto casi no se ve en la microempresa, porque la gente que el Banco Central lo establecen ahí claro, y todos los estudios te lo dicen a ti, que las microempresas quiebran la mayoría en los primeros años. Y la mayoría reporta que quiebra por falta de acceso a financiamiento. Entonces, frente a una situación como esa, ahora la formalidad tiene mayores costos, obviamente. Entonces, para promover la formalidad debemos aliviar las cargas iniciales de la cosa. Y eso que tú mencionas, el porciento de activo para constitución de compañía, pero no mencionamos que aunque tasas que afectan la formalidad, por ejemplo, para tú obtener, por ejemplo, un nombre de un colmado que tú quieres proyectar o de un negocio que tú quieres proyectar, tú tienes que registrarlo en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. Y eso tiene un costo de 4.755 pesos. Y una vez tú obtienes el nombre aprobado de ONAPI, entonces tienes que seguir a la Cámara de Comercio de tu zona, de tu provincia,
que eso tiene un costo que ronda entre 2.000 y 3.000 pesos. O sea, que la formalidad sigue siendo, sigue encareciendo. Entonces, si tú tienes datos como vemos en el Banco Central, que la MIPYME te generan más de 3 millones de empleos, pero es batallando el día a día. Yo creo que el Estado debe ir por ellas a apoyarlas, a lograr que se desarrollen, a lograr que crezcan. Porque en la medida que se desarrollan empresas de microempresas que pasan de subsistencia a acumulación y de acumulación a pequeña y de pequeña a mediana en esa misma proporción. Es un camino largo por recorrer. Es un camino bastante largo. Porque mira como tú me decías, la alta tasa de desaparición de la microempresa, que es, según las estadísticas estudiadas por varios organismos, incluyendo el Banco Central, el Fondo Micro y varios como el BI, el Banco Interamericano. En República Dominicana el 80% de la microempresa desaparece antes de 6 meses. O sea que es un tejido empresarial dinámico y que tiene una alta tasa de mortandad, o sea, de desaparición. Eso es que si tú le sigues agregando obstáculos a la microempresa o le sigues poniendo carga impositiva, lo que va a afectar el tejido empresarial y la formalidad, que solamente anda estamos hablando de menos de 300,000, 1.5, una tasa de informalidad muy alta, lo que va a estimular negocios como el ejemplo que hemos puesto en los colmados, es que no se formalice. Y déjame puntualizarte un dato, Angel. Yo leí un estudio hace unos meses de un organismo de esos muy, muy respetado, que República Dominicana está en el ranking en los países de la región entre los que más emprende. Claro que sí. O sea, tú tienes es proactivo, es dinámico. Nosotros venimos de un municipio que hicimos una historia en unos podcasts anteriores sobre los emprendimientos de nuestro pueblo y tuvimos que hacer como 7, 8 programas. Todas nuestras madres y abuelas fueron emprendedoras. Recuerda que entonces en el ADN del dominicano hay un espíritu de progreso, de emprendedor. Realmente ese dominicano que definen a alguna gente, que lo descalifican, realmente esos no son los dominicanos. El dominicano es una gente de trabajo, una gente solidaria, una gente de echar para adelante. Y realmente debemos crear las condiciones desde el Estado para que sus alas vuelen y no desaparezcan en el primer intento. Ciertamente son cargas pesadas. No sé si ya terminaste con esa parte ahí para cerrar con el tema de otro aspecto positivo de la ley 30 de la amnistía. La amnistía. ¿Es nuevo la amnistía? Los temas de amnistía, históricamente, cada cierto tiempo los gobiernos... El Código Tributario. Promueve una amnistía. ¿Qué es una amnistía para el pueblo llano que no escucha? Una amnistía no es más que un proceso mediante el cual el órgano recaudador le llama a las personas que tienen deudas o que tienen obligaciones pendientes por saldar y le dice: mira, ven, acércate, vamos a negociar eso, te voy a descontar los intereses, te voy a descontar los recargos que genera el no cumplimiento oportuno, y rara vez se da, y muchas veces hasta parte del impuesto, en algunos casos son años muy, muy viejos vencidos. Y le das esas facilidades a la persona para que salden esa deuda. Un proceso de negociación, básicamente. Se llama amnistía porque es un perdón, pero es eso, una negociación en la que se le da facilidades para que paguen. Por lo general siempre se promueve una ley de amnistía, independientemente, que casi nunca se da junto con una reforma fiscal, sino que la amnistía van siempre independiente. En este caso, yo creo que es de los primeros casos que una reforma fiscal va junto con una amnistía. Pero en este caso es una amnistía, me parece que desde mi experiencia, nueva por el hecho de que es una amnistía de largo plazo. Me refiero a que esta amnistía tiene plazo para acogerse todo lo que tiene deuda o el que tiene declaraciones pendientes de hacer, o sea que está omiso, hasta el 31 de diciembre del año 2026. Por lo general las amnistías son 2 o 3 meses que dan, 4 meses, pero esta tiene más o menos, desde que aprobó la ley de emergencia, 6 meses. Tiene 6 meses para que todo el mundo se pueda organizar. Cosas positivas que tiene la amnistía: elimina todos los recargos, intereses. Hay una condición, por ejemplo, si usted
está en un proceso de reconsideración, en un recurso de interpelación a la determinación que le ha hecho la DGI sobre un impuesto. Para acogerse a amnistía tienen que llenar un formulario de renuncia a ese proceso a ese proceso legal que usted está llevando. O sea, como vamos a decir que si usted está demandando una revisión de su determinación de impuestos y quiere acogerse a esta amnistía, tiene que renunciar a eso. Ya sea si fue un proceso de fiscalización, una determinación de criterio, lo que sea, pero las empresas que tienen proceso de reclamo, ya sea de reconsideración o cualquiera de los recursos que prevé la ley, para acogerse a la amnistía tienen que renunciar. Por escrito, hay un formulario, de hecho, un formulario que la DGI dispuso para estos fines, para un paso previo y sine qua non para poder acogerse a la amnistía. Y una ventaja que tiene también es que los pagos van a ser divididos en 12 meses. El pago resultante de ese acuerdo, de esa amnistía, va a ser reducido en 12 meses. Yo creo que ese es un aspecto bastante positivo de la reforma. Siempre hay cosas positivas y cosas negativas, pero yo creo que eso es bueno, como algunos otros aspectos que hemos mencionado en este episodio. Al final, las reformas no son buenas ni son malas. Al final, lo importante es que los recursos, en este caso los 40-50 mil millones que busca el gobierno con esa nueva reforma, sean bien invertidos y sea para beneficio de mejorar la infraestructura física, la inversión en obras del Estado y mejorar los beneficios. Hasta aquí en este podcast, un servidor Angel Fortuna. Kevin Encarnación, y les invitamos a seguirnos en las redes sociales y a seguir para que vamos a seguir tratando temas que impactan y afectan sus bolsillos, sus finanzas personales en este su espacio Pulso del Planeta.